¿Cómo pensamos esta planificación? Tecnologías de la información es una materia que incluye diferentes contenidos: programación, hardware, software, resolución de problemas computacionales, entre otros. Buscamos reflejar las relaciones existentes entre todos estos contenidos para no presentarlos de manera aislada y poco significativa. En el gráfico, el eje horizontal representa el transcurso del año lectivo y el eje vertical el nivel de abstracción, en el sentido de cuánto más cerca o más lejos de los circuitos de la computadora nos encontramos. La propuesta inicia su recorrido con una introducción a la programación utilizando un lenguaje llamado Alice que posee varias características deseables. Es de programación por bloques, lo cual elimina el problema de la sintaxis de los lenguajes textuales, está en español, funciona en las computadoras de conectar igualdad y resulta muy atractivo y atrapante para las y los adolescentes. Luego de trabajar las primeras nociones de programación en Alice, se problematizan los conceptos de programa y algoritmo y se presenta de manera muy introductoria un lenguaje textual. No se trata de aprender a programar como expertos en dicho lenguaje, sino identificar las diferencias y similitudes con lo visto en Alice. El lenguaje elegido es C, pero con una sintaxis muy reducida para evitar algunos detalles y particularidades del mismo que exceden los objetivos de la materia. La lección está motivada por tratarse de un lenguaje textual que genera un código de máquina mucho más claro que otros lenguajes como Java, Python o Pascal. El programa implementado en C será compilado en clase para obtener el correspondiente código de máquina asociado, pudiendo problematizar por qué existen los lenguajes de máquina, la existencia de programas especiales llamados compiladores y establecer una relación entre los programas que escribimos en lenguajes de más alto nivel como C o Alice con las instrucciones que finalmente ejecuta la computadora. Al haber hablado del lenguaje de máquina y cómo la computadora ejecuta estas instrucciones, podemos adentrarnos un poco más en cómo se realiza este proceso. ¿Qué componentes forman parte de una computadora? ¿Cómo es el mecanismo mediante el cual se ejecutan las instrucciones? ¿Cómo funcionan los procesadores? ¿Cuáles son las características de los distintos tipos de memoria? Etcétera. Nos parece importante destacar que cada uno de los niveles de abstracción que fuimos abordando son distintas vistas de lo mismo, pero que nos permiten realizar distintos análisis. En este punto, se habrán abordado contenidos de programación como un recorrido profundo sobre los componentes de hardware y su funcionamiento. Consideramos fundamental enfatizar su relación. La computadora está constituida tanto por hardware como por software. Para analizar estos conceptos, se propone una actividad en la que se presenta un programa, se describe su funcionamiento y se estudia qué ocurriría si la computadora no contara con alguno de los componentes vistos y quisiéramos ejecutarlo. Habiendo llegado hasta los circuitos de la computadora y analizado las relaciones entre software y hardware, volvemos a subir en el nivel de abstracción, incorporando una capa de software clave para comprender el funcionamiento de la computadora: el sistema operativo. Se abordará su función, características y vinculaciones con el funcionamiento de programas y componentes físicos, se propondrán recursos para un uso más profundo y se trabajarán las nociones de software libre, gratuito y propietario, brindando herramientas para que se pueda realizar una elección adecuada del sistema operativo. Todas las nociones vistas hasta ahora nos permiten abordar una clase sobre software malicioso en la que se problematice el concepto de vulnerabilidad o agujero de seguridad en un programa y algunos de los tipos más conocidos de programas maliciosos. Además, se trabajará el problema de phishing y cuáles son las medidas que podemos tomar como usuarios para protegernos tanto del phishing como de los distintos tipos de software malicioso. Por último, se retoma la programación en Alice y se profundizan algunos de los temas vistos en la primera parte de la materia y se introducen nuevos conceptos de programación. En resumen, se propone un recorrido que aborde inicialmente una introducción a la programación y que permita adentrarnos a comprender cómo funciona la computadora en distintos niveles de abstracción, para luego retomar el eje de la programación y de otros temas para los cuales resulta enriquecedor haber establecido relaciones fuertes entre el software y el hardware.